Bueno, buenos días, ¿cómo están? Buenos días para todos, buenas tardes o buenas noches donde se encuentren. Muy contentos de estar otra vez Carolina y yo en este conversatorio. Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola, buenos días para todos, buenas tardes, buenas noches, como tú dices, desde donde nos escuchen. Un placer para mí estar como cada jueves, cada mañana, aquí con este grupo maravilloso, porque siempre conformamos un grupo muy pequeño, pero maravilloso, con gente increíble que nos aporta mucho. Sí, estamos muy contentos en estos conversatorios. Ya llevamos como 16 o 17 conversatorios y esto es todo lo que queremos compartirles a ustedes con nuestra mayor intención es ayudarles a tener una vida en bienestar, a que tengan una mejor calidad de vida cada día en sus vidas, con sus familias, en su trabajo, en su vida personal. Y esto es lo que queremos siempre entregarles. Por eso, si las personas que no nos puedan acompañar en estos conversatorios de forma presencial, ya saben que estamos en el canal de YouTube, en Coaching de Transformación. Allí nos pueden buscar, pueden escuchar todos nuestros videos. Cada semana traemos un tema diferente a este conversatorio. No es sino que bajen a su computador o a su teléfono la, la, la plataforma de Zoom y con el link que les mandamos todos por Facebook, entonces se podrán dar cuenta del tema de cada día. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy son nuestros miedos. Quisimos tratar este tema porque realmente en nuestra vida vivimos muchos miedos que nos limitan, que nos están frenando a ser quienes somos, a hacer lo que realmente queremos hacer en nuestra vida. Hola Ana, ¿cómo estás? Ana y Maggie Y están ahí. Maggie. No las escucho. Bueno, Bueno, ahorita sí. bueno, entonces como les decía, en nuestra vida hay demasiados miedos, miedos que nos limitan a actuar, miedos que nos limitan a ser quien realmente somos y, y como que nos bloquean en nuestra vida para realmente hacer algo que nosotros queremos hacer en nuestra vida. Y es que nos da miedo de nuestra propia realidad, nos da miedo de nuestra propia... Adri, Eh, perdóname, te interrumpo, por sí, sí, favor. Eh, ponen en hay, mute el sonido. Gracias. Ahora sí. sí, hay mucho ruido en este momento. Quisiera que nuestros participantes pusieran mute en su computador para que podamos escuchar claramente el conversatorio. Gracias. Bueno, entonces, muchas veces no nos damos cuenta de dónde están proviniendo todos esos miedos. Y es que un miedo es una emoción. Carolina, un miedo es una emoción en el cual nosotros nos sentimos a veces que tenemos que hacer algo con esa emoción. Y en muchas circunstancias que nosotros nos encontramos, creemos que esa emoción está viniendo de esa circunstancia. Creemos que por la situación que estoy pasando, creemos que por algo que nos esté sucediendo en el momento o que se vino un pensamiento a nuestra mente y esa emoción está previniendo de ahí. Entonces, lo que tratamos de hacer como seres humanos, que es muy normal, es protegernos de algo que estamos sintiendo. Y realmente eso es un miedo no es más que una emoción que estamos sintiendo en el momento y creemos que tenemos que hacer algo por solucionar. Lo que pasa es que hay unos miedos que realmente sí nos protegen a nosotros y nos ponen a salvo de algo que está pasando, de algún peligro que estamos enfrentando, nos ponen en alerta. Esos miedos realmente son buenos, porque hay miedos que te dicen a ti, ojo con esto, hay que ponerle atención porque
vas a entrar a una zona de riesgo, vas a entrar a una zona de peligro. Pero cuando vemos un miedo, ya no desde ahí, desde la protección, sino es un miedo que realmente es tóxico. Y lo digo tóxico porque son miedos que vienen de nuestro pensamiento, vienen realmente, Carolina, de esa parte de nosotros mismos que no nos damos cuenta ni siquiera por nuestro estado mental en el que estamos. Puede ser que en ese momento estemos en un estado bajo de emoción, en un estado de ánimo, en el cual no nos permite ver con claridad lo que está pasando. Y lo que sucede en ese momento es que nos empezamos a bloquear, nos empezamos a limitar de hacer algo, de dar el siguiente paso por lo que estamos sintiendo. Entonces, un miedo tiene muchas manifestaciones. Se manifiesta en la angustia, se manifiesta en el estrés, inclusive en el dolor físico o en un estado emocional que nos desequilibra, nos desequilibra. Entonces, no sabemos y parece que fuera que estuviéramos fuera de nuestro control. Entonces, hay miedos que yo los clasifico como tóxicos y miedos que los clasifico como es algo que es una alerta, que nos está alertando y nos está protegiendo de algo que va a suceder. Entonces, ahí cuando podemos distinguir esos dos miedos, podemos saber que en el miedo tóxico es donde sabemos que no estamos actuando desde nuestra sabiduría, desde nuestra intención, desde el amor. Sabemos que cuando no estamos ahí, le estamos dando más importante al ego, a ese intelecto que siempre está validando todo, está siempre dándole importancia y atención a ese pensamiento que me enganché, que validé año tras año, y es que ahí es donde están nuestras creencias, nuestros juicios, nuestros condicionamientos, y por eso es que le damos tanta importancia. Cuando viene un pensamiento de inseguridad, ¿qué es lo que pasa, Carolina? Pues nos vamos a sentir inseguros. Entonces, nos vamos paralizando. Y entonces empezamos nosotros a querer hacer algo con ese pensamiento de inseguridad, pero no sabemos realmente de dónde está procediendo ese estado en el que nos encontramos, ese sentimiento que estamos sintiendo como de impotencia, de estrés, de preocupación, de angustia. No sabemos de dónde está surgiendo, creemos que viene de la circunstancia, porque realmente cuando estamos valorando tanto ese juicio que nosotros traemos en nuestro intelecto, nuestra forma de ver la situación, porque es que hay una cosa, Carolina, y es que hay dos realidades en nosotros y la vemos de diferente forma, una objetiva y una subjetiva. Entonces, cuando nosotros partimos desde nuestra realidad objetiva, estamos viendo nuestra realidad desde un punto de vista de que estamos conectados con un ser superior, estamos conectados con nuestra esencia y sabemos quiénes somos en ese momento, que nosotros no somos las circunstancias, sabemos que ahí es donde están proviniendo, estamos tan conectados a ese ser creador que no permite juicios, que no permite estar en miedos, que no permite estar en inseguridades, que no permite que se nos nuble nuestra perspectiva de ver nuestra sabiduría y de nuestra intención que tenemos en la vida. Pero cuando vemos la realidad de forma subjetiva, entonces es ahí
cuando estamos perdidos en nuestro propio pensamiento personal. Y nuestro propio pensamiento personal son todas esas creencias, todos esos juicios, todo lo que nos estamos acostumbrados a traer nuestra historia a la vida, de todo lo que escuchamos, de todo lo que validamos. Entonces, si nos detenemos a pensar qué es un miedo no es más que un pensamiento, es una emoción que estamos sintiendo en el momento presente. Es algo que nos vino a nosotros y no tenemos por qué estar solucionándolo. Es algo y hace parte de nosotros, porque es que es muy normal en todo ser humano que tengamos miedos. Otra cosa es cuando decimos, no, yo con este miedo no soy capaz de actuar, me paralizo y mi vida se está convirtiendo en un infierno porque no soy capaz de ser quien yo quiero ser. Entonces, ¿por qué estamos hablando de los miedos? ¿Por qué son importantes los miedos, Carolina? Realmente cuando nos hacemos esta pregunta, ¿por qué estamos hablando de los miedos ahora en esta sesión? Esto nos lleva a mirar que hay una energía de vida que todo lo construye, que todo lo que hacemos en este mundo tiene un propósito y que todo lo que pasa surge de esa energía universal. Todo lo que nos acompaña en este momento es por algo, es por esa energía que hay ahí, que es responsable de todo lo que sucede en este momento. Y nosotros provenimos de ahí, de esa misma energía universal, de esa misma fuente de vida. Y nosotros creemos que estamos siempre en control de lo que pueda pasar en nuestra vida. Si tú no tuvieras en este momento, no estuvieras asimilando esta charla, pues no estarías conectada con esa fuente de vida que eres tú misma. Entonces, el estar conectados con esa fuente de vida es lo que hace que esté latiendo tu corazón. Si nos ponemos a pensar cuántas veces nosotros nos distraemos de nuestro pensamiento personal y de nuestra intención, porque es que la intención no es más que, es algo que nosotros hacemos, no es algo que nosotros hacemos, sino que es algo con lo que estamos conectados. Esa es nuestra intención. Pero para poder entender esa intención que hay en nosotros, tenemos que apartarnos de ese pensamiento personal, de ese ego, de ese intelecto que traemos a nuestra vida momento a momento. Y es que ahí es cuando nosotros nos sentimos separados de nuestra propia fuente de bienestar. Cuando siempre estamos en ese pensamiento personal, en todas las reuniones siempre lo decimos, ese pensamiento personal es nuestro ruido, el ruido mental que llevamos, ese estado que no nos deja ver ese bienestar innato que tenemos en todos nosotros. Súper. Bueno, qué buen tema para continuar. Yo les pregunto a los que nos están acompañando hoy y me pregunto a mí misma, ¿quién no ha sentido miedo? ¿Quién? Pero como tú decías, es una emoción que si se nos fue dada es para algo, ¿cierto? Uh-huh. Pero está en nosotros cómo la utilicemos. Tú hacías un paralelo. Cuando el miedo nos pone en alerta de algo, nos permite actuar, es verdad. El miedo nos sirve como, por ejemplo, cuando vamos a cruzar una avenida muy grande, uh-huh, y podemos empezar a cruzarla y viene un carro a toda velocidad. Ese miedo, esa adrenalina que surge en ese momento nos permite correr y salvar nuestra vida. De hecho,
podemos verlo así, ¿cierto? Nos permite reaccionar a un estado de alerta, como tú lo decías. Pero hay gente que también se puede paralizar ahí y pasa lo inevitable, pues algo trágico. ¿Cómo lo manejamos? Eso está en cada uno de nosotros. ¿Y quién no ha tenido miedo? Ahora yo les pregunto, ¿son reales o imaginarios? Hay mucha clase de miedos, muchísima. Y yo he sentido miedo también. Cada vez le quito un poquito más de miedo a mis cosas, pero yo también he sentido miedo. Sin embargo, ese miedo a mí, a Carolina, me permite actuar, dejar eso atrás, porque el miedo, como decía, paraliza emocionalmente y mentalmente, y yo no me quiero sentir así. Necesito actuar. ¿Y cómo venzo ese miedo? Actuando. Como por ahí dicen y corre en Facebook una frasecita muy linda. Si tienes miedo, actúa. ¿Cómo es que dicen? Si tienes miedo, ¿quién no ha sentido miedo? Algo así. Yo no soy muy buena para frasear, pero si tienes miedo, aún así actúa y ve por eso. No te quedes bloqueado, y eso es lo que invitamos. Bueno, aquí la mayoría son coaches y saben que es solo un pensamiento, real o imaginario, ¿cierto? Ahora, lo que me puede parecer a mí miedoso, a otra persona no. Por eso es una experiencia de vida que es individualista. Cada persona vive su experiencia de vida. Entonces, yo escuchaba a alguien, no, es que yo tengo mucho miedo de montarme en aviones. Eso, cada vez que me monto ahí, eso, yo siento que eso se va a caer. Y cualquier mínima turbulencia, la persona se paralizaba literalmente. Había una rigidez. ¿Cuántos minutos de vida no están perdiendo ahí? Porque no se permiten disfrutar. Y sabemos que el medio de transporte, uno de los medios de transporte más seguros del mundo son los aviones. ¿Cuántos aviones no despegan y aterrizan? Millones durante los días. Durante el día, pues, de corrido, las 24 horas. Entonces, imagínate eso para una persona que viaja de vez en cuando, pues no puede ser relevante, pero imagínate una persona que viaja por su trabajo semanalmente y no permitirse disfrutar esos viajes, pues cada vez que se baje del avión de 3, 5, 8 horas, donde le toque ir, va a estar tensionada, la paraliza. Entonces, ¿por qué no cambiar y revertir ese miedo a favor de nosotros y disfrutar lo que estamos viviendo en ese momento? Y hay gente que no, que le dice, que sabe cómo funciona todo en su magnitud de ese avión, desplazándose, van, indagan un poquitico y disfrutan del viaje. Cada uno siente el miedo de forma diferente. Pero también hay que mencionar, el miedo aparece todos los días en forma de estrés, de angustia, de preocupación. Esos son miedos. Miedo a no dar, a no cumplir los resultados que quiero al final del día. Esos son miedos. Y esos son los que más paralizan, tanto mentalmente como emocionalmente. Vemos mucho estrés allá afuera. Generalmente son miedos porque no confiamos en algo más. No confiamos en nosotros mismos, pero no confiamos en algo más allá que siempre nos soporta. La inteligencia divina, la inteligencia superior, como lo queramos llamar. Entonces, todos hemos sentido miedos. Para mí, para Carolina, es solo enfrentarlos. Enfréntalo y verás, yo he sentido la sensación de después de, wow, lo hice. Y la próxima vez va a ser diferente. Me voy a sentir diferente. O sea, yo los enfrento, ¿cierto? Cada uno los enfrenta, cada uno verá cómo lo maneja. Pero el miedo es algo, pues que todas las personas lo han sentido. Es ese sentimiento, es esa emoción. Y si nos lo ha sido dado es para algo. Pero ¿cómo lo manejamos? ¿Cómo? ¿En extremo o para avanzar un paso más? ¿Qué opinas, Adri? Claro, y es que ahora pusiste un ejemplo del avión, cuando nosotros le tememos a volar. Te cuento que yo tuve una experiencia muy bonita después de que yo salí de estudiar, se me presentó una oportunidad de volar, de ser auxiliar de vuelo.
y te cuento que en mi cabeza no estaba el miedo de volar. Y mi familia me dijo, pero mira los riesgos que hay, si de pronto se cae ese avión y entonces nos quedamos sin mi hija, me decía mi mamá y me decían mis hermanas, ellas les tenían mucho miedo a volar, pues a estar en un avión todos los días, porque ese era mi trabajo. Todos los días me bajaba de un avión y me subía en otro. Entonces, realmente yo me di este espacio, Carolina, de pensar que cuando nosotros estamos desconectados de nuestra fuente, realmente hay algo que se llama la resistencia. Y la Adri, pero yo quisiera preguntarte algo, perdón, te interrumpo. Sí. Los miedos también son infundidos, o sea, que alguien te diga, cuidado, 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 entonces tú, ay, sí, cuidado, ¿cierto? Y ya lo haces consciente, pero te quiero preguntar, o sea, ¿te paralizó o antes al contrario? No, yo estoy bien. Al contrario, Carolina, y a eso era que iba. Exacto, maravilloso. En vez de dejarme influir por el sentimiento de miedo que estaban sintiendo mis hermanas y mi mamá en ese momento, yo en cambio no le presté atención a ese ruido, a ese juicio, porque es que el juicio y la interpretación que nosotros hagamos de la situación o de lo que esté pasando en el momento o lo que vaya a pasar en el futuro es su propia interpretación de la persona. Entonces, si yo le doy interpretación que le dio la otra persona, pues claro que yo me voy a limitar. Yo me voy a sentir terriblemente con miedo, voy a decir, eso es muy difícil, o yo no voy a ser capaz, o me van a dar muchos nervios y me voy a paralizar. Entonces voy a empezar a sentir esa angustia y no voy a actuar. Pero exacto, cuando yo me doy el espacio de actuar desde mi propia intención, no desde la intención de otro, porque es que yo percibo mi realidad es con lo que yo veo en mi vida. Y estamos muy acostumbrados, Carolina, a tener las interpretaciones de los demás. Sí. Nosotros vivimos una realidad con muchas interpretaciones y por eso es que decimos que los miedos se nos pegan de las personas, que fue que como mi mamá o mis hermanas tenían miedo, entonces yo también me quedo con ese miedo. Yo creo que eso es un malentendido, porque nosotros sí podemos transmitir en el momento en que está ocurriendo el miedo, la angustia, la desesperación, la preocupación y la ansiedad. Pero el que yo diga que de una persona vino mi miedo, yo creo que eso es un malentendido porque en mí no pasó eso. Yo empecé a volar no con ese condicionamiento que estaba mi mamá y mis hermanas, y a toda hora yo me bajaba de un avión y ellas querían que yo hablara con ellas, a ver. Claro, hubo un momento, Carolina, y te lo confieso, que yo una vez estaba en mi casa, yo había cambiado el vuelo con una niña que me pidió el favor, me dijo, ¿tú me puedes cambiar este vuelo? Yo le dije, sí, yo no tengo ningún problema. Y yo me quedé en la casa y por la mañana escuché que ese avión donde yo iba a volar se cayó. Eso fue un avión de Avianca. Y Carolina, en ese momento mi mamá se llenó de pánico, mis hermanas se llenaron de pánico y me dijeron, ¿usted mañana va a ir a volar? ¿Pero cómo se le ocurre? Pero mire que no se acabó de caer un avión donde usted iba a volar. Entonces, las cosas suceden, Carolina, pero no es nuestra intención de estar controlando lo que está pasando. De acuerdo. Entonces, en ese momento, Carolina, yo no tenía el control, pasó lo que tenía que pasar, se cayó el avión, la compañera que me dijo a mí, desafortunadamente cayó en ese avión, se murió, y yo continué con vida, pero a mí no me llenó eso de temor para seguir volando. Yo continué volando un año más. Y tuve muchos percances tuve en ese avión. Pero
yo sabía que si me llenaba de ruido, si me llenaba de todas esas interpretaciones y pensamientos que tenía mi mamá y mis hermanas, pues a lo mejor yo me iba a transmitir de toda esa inseguridad de querer hacer lo que yo estaba haciendo. Entonces, es muy importante, Carolina, cuando sentamos que nos estamos desviando de esa intención nuestra, y esa intención, como se los dije, no es algo con lo que nosotros hacemos, sino que es algo con lo que nos conectamos. Siempre que yo conecto con mi intención, estoy conectando con mi fuente, con mi sabiduría propia, con eso que cuando yo tengo sabiduría, Carolina, no le estoy dando espacio al temor, no le estoy dando espacio a las inseguridades, al miedo, a todo ese pensamiento personal, a todo ese juicio. Más bien yo empiezo a mirar mi vida desde el bienestar. Cuando yo empiezo a mirar desde el amor y no desde el ego es desde el miedo, mi vida empieza a cambiar. Porque desde el amor yo puedo ver que hay innovación. Yo soy una persona creativa, yo soy una persona que puedo hacer, dar un paso adelante, que no me quedo estática, que yo puedo evolucionar. Entonces, en cambio, desde el ego, desde el miedo, lo que estábamos hablando ahora, no hay forma de reaccionar, nos quedamos estancados. No hay forma de querer hacer algo por nosotros mismos. Entonces, yo los invito de verdad a qué pasaría si empezamos a notar más nuestra sabiduría, nuestra esencia de quienes somos. Porque es que este coaching de transformación estamos muy enfocados es hacia el ser, no hacia el hacer, sino más bien en que empieces a notar tu verdadera intención, que hay situaciones por manejar en la vida, hay circunstancias por manejar, pero que esas no las hace, cuando se me viene un pensamiento, no las hace tan reales por el hecho de que a mí me vino un pensamiento, por el hecho de que a mí me surge una idea, realmente no es, o sea, a mí me llamó mucho la atención algo que dijo Karen, y es, todo lo que viene a mi mente no necesariamente es real, no necesariamente me lo tengo que tomar tan en serio. Entonces, si empezamos a mirar más bien en lo valioso que es nuestro bienestar, en lo valioso que somos como seres humanos, mi esencia de nuestro ser y la grandeza que hay en nosotros, se empieza a desvanecer ese ego, ese pensamiento, ese ruido mental en el que siempre vivimos. No sé qué piensas, Carolina, de esto. Bueno, hay dos cosas para comentar ahorita, porque aquí se trata de experiencia de vida de cada uno. Hay dos cosas que me gustaría comentar. Veo mucho miedo en los papás. Yo trabajo con 2 niños, ¿sí? Y los he visto, no voy a generalizar, pero he visto que, por ejemplo, tengo una alumna, se llama Natasha, y su abuelita es cada ratico, cuidado te caes que te vas a romper un pie, cuidado te golpeas ahí que te vas a romper un diente, no, te vas a matar, así. Entonces, conclusión, yo me quedo callada, hay veces comento, pero veo, y hay que tener mucho cuidado con eso, porque los niños son personitas formándose, y yo siempre digo, cuidar al niño para no tener que castigar al adulto, ¿no? Y por ahí lo dicen 1000 veces. Entonces, yo cuido mucho el entorno de los niños, y por eso estoy trabajando con ellos. Veo que los adultos, los papás, los progenitores, en este caso también la abuela, están viviendo sus propios miedos, o sea, ellos no quieren que sus hijos vivan los propios miedos. Es ahí cuando infundimos miedo a nuestros hijos. Entonces, eso me parece muy difícil, porque ya esa niña va, todo es cuidado, y lo he visto muchísimas veces, muchos casos. Entonces, tengamos cuidado con nuestros hijos,
porque ellos no pueden pretender que vivan nuestros propios miedos. Ahí los estamos controlando, manipulando, que es otra forma de miedo. Eso por un lado. Por otro lado, veo también, ahora que estoy en Estados Unidos y hablando de miedos, y es un buen caso para tenerlo en cuenta, mucho miedo con respecto a las leyes de inmigración. Entonces yo cuando este nuevo presidente, no voy a hablar de política porque no me compete, pero este nuevo presidente que entró con tanta fuerza diciendo yo voy a hacer esto y yo voy a hacer esto y lo está haciendo, escuché muchas veces por ahí y cuando me montaba en un taxi, en un Uber, no, qué miedo, qué miedo, qué miedo. Claro, cada uno tiene sus papeles diferentes, o sea, su estatus en este país diferente y entiendo eso, pero yo concluía, miedo, cuando después de 2 semanas que él se había posesionado, yo decía, yo escucho a la gente con mucho miedo, ¿cómo pretendemos vivir así? Entonces yo escuchaba a la gente como, voy de la casa a mi trabajo, de mi trabajo a la casa, porque qué miedo que aparezca la persona de inmigración. No, tengo miedo de que me echen de mi trabajo por tal cosa. No, tengo miedo porque este nuevo presidente va a hacer esto. Miedo tras miedo, día tras día. Yo me pregunto, ¿es sano vivir así cuando la vida dura un ratico? No. Y por favor, no nos dejemos contagiar de eso. Y yo dije, no más. O sea, yo escucho a la gente, pero no podemos pretender, o vivimos del miedo o vivimos del amor. ¿En qué escogemos? ¿En qué esencia? Y te aseguro, Adri, y los demás participantes, y yo sé que ya lo saben, si vivimos así, con ese semejante angustia, semejante ruido mental, pensamiento revolucionario a mil por hora, algo pasará. Y es que, Caro, siempre yo los invito a que siempre que sientan que ustedes no están en bienestar, es porque están atrayendo lo contrario a lo que ustedes desean. Para mí el miedo es como una etiqueta que le ponemos nosotros mismos a un estado o una situación que nos dice o que nos alerta de algo. Mira, ojo, cuidado, esté alerta de lo que vaya a pasar. Compórtate de esta forma. Para mí eso es el miedo. Y realmente, según lo que yo percibo con mi realidad, es lo que yo voy a sentir. Entonces, por eso el miedo y atraer. Por eso es que el miedo es una emoción. Simplemente hay que estar alertas que la emoción que estamos sintiendo, eso viene de nuestro propio pensamiento, no viene de la circunstancia. Porque eso es lo que nosotros estamos siempre creyendo cuando creemos que tenemos un miedo. Entonces, yo lo que digo es, prestémosle atención también a nuestros estados de ánimo, porque cuando yo estoy en un estado de ánimo bajo, realmente yo no voy a tomar una buena decisión y yo voy a estar como en reacción a algo cuando una situación me llegue. Entonces, yo puedo tener una opción, es comprar el pensamiento en el que estoy en ese momento enganchada, porque estoy en una baja emoción, o dejarlo pasar. Ese es mi libre albedrío que yo tengo, Carolina. Dejar pasar ese pensamiento que me viene. Puede ser un pensamiento de inseguridad, puede ser un pensamiento que yo diga, yo no soy capaz, yo no soy esta persona que quiero ser, yo no soy la persona que necesito ser para agradarle a una persona, yo no soy la persona que necesito ser para tener este puesto de trabajo. Esos son pensamientos que se nos vienen, ideas que se nos vienen a nosotros mismos. Entonces, como nosotros nos sintamos, no, claro, nos sentimos llenos de preocupación, de ansiedad, de estrés. Ese de vulnerabilidad estrés, también. De vulnerabilidad, exactamente, Carolina. Nos sentimos tan vulnerables que no nos sentimos capaces de dar un paso adelante. Entonces, miremos, revisemos de verdad que ese sentimiento no viene de la situación. Ese sentimiento viene de ti. Exacto.
Bueno, demos el espacio, Carolina, a los participantes. Si alguien quiere participar, qué rico, traer alguna pregunta o algún Comentario. comentario. Siempre pueden levantar la mano, decir, quitar el mute de sus micrófonos y aportar. Y si no, seguimos. Sí, en el momento que alguien quiera hacerlo, levanta la mano. Exacto. Adri, sí, dejemos de vivir en duda. La duda también, en la duda veo yo también un miedo reflejado. Y esa duda, cuando perdura en el tiempo, paraliza en todo sentido, física, emocional, mental. La duda viene de un miedo. Entonces, yo dudo esto, voy por aquí, voy por allá, pero perdura en el tiempo y veo también que la gente no reacciona a eso. Entonces, esa duda también es mucho ruido mental. Tenemos mucho ruido mental y actuamos de forma exagerada. Entonces, hay que tener en cuenta que la duda me paraliza en todo sentido. Y desde la duda no hay respuestas ni soluciones. No podemos crear nada porque mi mente está ocupada, muy ocupada, dudando, generalmente en reacción a un miedo. Entonces, sentémonos, vayamos hacia adentro, que es donde están todas nuestras respuestas, y veamos qué es lo que nos conviene para tomar tal camino o tal otro. Porque vamos y consultamos allá afuera cuando pedimos consejo en esas personas que están alrededor de nosotros, que no saben qué nos conviene o qué no nos conviene. Las respuestas siempre van a estar dentro de nosotros. Y yo tengo una persona muy cercana que no ha podido actuar porque, muy cercana a mí, en mi familia, porque está lleno de duda, y cuando voy a ver más allá, está lleno de miedos. Entonces la vida se le pasa así, dudando, con incertidumbre, no sé lo que quiero. Entonces yo le digo, bueno, yo te ayudo, déjame ayudarte, si me permites, obviamente, a tomar una decisión. Y todavía sigue pensando si se va para un sitio a vivir, si no se va para, no sé, hay mucha duda, pero desde la duda, desde ese estado mental de duda, no hay ni pensamientos creativos, ni soluciones, ni respuestas a nada. Vamos, como tú decías, Adri, hacia adentro, a ver qué nos dice nuestra sabiduría para empezar a vivir la vida de bienestar que queremos, o la creación que queramos tener en todo sentido, porque somos seres increíbles que todo lo podemos conseguir. La duda nos limita muchísimo, nos obstaculiza. Y es que, claro, los miedos son como unos fantasmas que vienen a nosotros, como cuando estábamos pequeños y nosotros nos apagábamos la luz y nosotros veíamos como un fantasma. Eso es, nos paralizaba. Y es que cuando vemos las cosas o la vida como un fantasma, no vemos claridad para actuar. No nos sentimos desempoderados porque creemos que el control está en querer hacer todo lo que se nos ocurra en ese momento, lo que esté pasando en ese momento, la emoción que estemos sintiendo en ese momento, hay que ir a solucionar eso. No, ¿qué tal si nos damos más bien el espacio de lo que estábamos hablando al principio de este conversatorio, que hay una fuente de vida que está ahí actuando en todo momento, que nos acompaña en todo momento. Nosotros no estamos solos. Hay algo que no tenemos que estar en control de las cosas. Y en cualquier momento puede suceder algo y no tenemos que estar ahí para poder actuar. Más bien confiemos en eso que somos nosotros parte de esto mismo, de esa fuente universal. Confiemos en ello, que realmente tenemos esa capacidad de resiliencia. Y con esa capacidad de resiliencia todos nos vamos a dar cuenta de que las circunstancias son pasajeras, de que todo pensamiento pasa. Los pensamientos fluctúan, vienen y van.
Y todo es un fluir en la vida. Y por eso, desde ese fluir de la vida, dejemos que las cosas vayan pasando sin necesidad de tener el control de ellas. Exacto, y tocaste un punto muy bueno, controlar, queremos controlar todo. Uh-huh. Yo era una de esas, todo, que porque sí, que porque no, todo lo quería controlar, y controlar viene de un miedo. Uh-huh. Exactamente, ¿Y exactamente. qué vamos a controlar si ni siquiera sabemos? O sea, controlamos y planeamos perfectamente el día de mañana. Yo no digo que no, pero si ni siquiera sabemos qué va a pasar dentro de 5 minutos, y podemos tener los mejores planes, pero se te pueden demorar en 2 segundos, desmoronar en 2 segundos. Entonces, ¿controlar para qué? Controlar es un miedo. Y queremos controlar la familia, y queremos controlar la pareja, Uh-huh. y queremos controlar al jefe, y queremos controlar a los compañeros de trabajo, y no dejamos ser. Exactamente. No dejamos ser a esas personas. Ni me permito ser tampoco, porque todo lo quiero controlar. Y así es muy difícil vivir. Y controlar es una reacción a un miedo. Entonces yo ya cuando ya a mí me pasó lo que me pasó, Adri, y bueno, así rapidito para la gente que no sabe, a mí, yo perdí un montón de dinero, me robaron un montón de dinero en Bogotá comprando un apartamento, Y cuando yo dije, ya no quiero, mi sabiduría interna hablando, de verdad, ya no quiero vivir aquí, ya no quiero estar aquí. Y me lanzo al vacío, así, con $300 aparecí en este país hace 2 años. Y a partir de ahí, de ese salto al vacío, fue un gran salto cuántico, yo he perdido ya muchos miedos porque ahí decidí confiar, dejarlo todo, soltar y confiar. Confiar, y fue la mejor decisión de mi vida, la mayor aventura de mi vida. Uh-huh. Entonces, solté, porque todo lo quería controlar. Y por querer controlar me pasan cosas así, porque soy absolutamente responsable por lo que pase y deje de pasar en mi vida. Absolutamente todo, hasta ese robo. Entonces, eso fue mi mayor punto de transición en la vida, pero ahí aprendí muchísimo. Solté el control. Cuando solté el control y decidí dar ese salto al vacío, de pasar de un país a otro, con un idioma, bueno, aunque aquí se habla mucho español, pero también era mi objetivo mejorar mi inglés. Y venirme con $300 cuando antes estaba llena de limitaciones en cuanto al dinero, ahí significa que solté todo el control. Y ahí fue cuando mi vida cambió. Cuando solté ese miedo. Ahí. Cuando mis caminos empezaron a abrir. Sí. Hay que soltar. Veo, cuando trabajo con mis niños, veo cómo quieren manipular a los niños, ni bueno ni malo. Pero veo mucho control. Cuidado esto. No, por favor, haz esta tarea. Sabiendo que el niño, su sabiduría en ese momento está aburrido y de pronto quiere jugar. Y de una vez los digo, o sea, yo me estoy especializando en niños porque me encanta ese campo, me encanta cuidar el entorno del niño para que sea un adulto sano. Entonces, cuando veo todo eso y veo esa manipulación, ese control, y veo como los niños son de auténticos y conocen bien tanto su sabiduría, que en ese momento quieren jugar, en ese momento solo quieren jugar, entonces yo empiezo a jugar con eso también, es un juego, con los niños es así, ok, vamos a jugar ahorita porque eso es lo que te quieres hacer, pero prométeme que vamos a seguir con la siguiente tarea. Y ellos aceptan, no es cuestión de imponer, no es cuestión de controlar, es cuestión de negociar, que es un juego, y la vida es eso, un juego. Qué lindo. Por aquí teníamos una mano levantada, Iraima. Creo que Iraima quiere hablar. Perfecto, Ira. Hola chica, ¿cómo estás? Muchas Hola, gracias. hola Iraima, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, gracias por el aporte que nos dan a todos, a los coaches y a los no coaches. Hola a todos los que están. Muchos saludos, muchos abrazos, muchos besos, aunque sean virtuales, pero se siente. Bienvenido, algo rico sí. se siente. Yo quería más que aportar, porque creo que el tiempo también está un poco corto, es hacer una pregunta, no una pregunta, sino más bien que, digamos, ustedes pudieran aportar un poco más en referencia a la relación que hay entre
entre el miedo y el dinero. Es muy, pero muy interesante porque hay una ecuación que se me quedó en la mente grabada. Una ecuación que empieza con el hacer. Tenemos que hacer para tener y después ser. Y bajo mi punto de vista, pues el punto de vista que es mío y de la persona que se me quedó, no recuerdo ahorita quién fue, primero tenemos que ser para después hacer y después tener. Entonces, pues el mundo entero, si puedo decir el 90%, ¿me estás escuchando? Sí. Sí. Está en el tener, en el hacer para tener. Para poder tener, tienes que tener dinero. Entonces quería pues que me aportaran algo en relación a mí y a todos los que estamos escuchando, la relación que hay entre el miedo y el dinero. Yo lo que puedo decirte es que hay una frase muy, pues muy valiosa para traerla a este caso, y es que creemos que somos lo que hacemos y somos lo que tenemos. Entonces, creemos que necesitamos afuera algo como el dinero para tener nuestra felicidad o para tener bienestar en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros pensamos que hay que conseguir dinero para yo estar feliz y bienestar, es ahí cuando surge el miedo, porque creemos que si no tenemos esto que yo siempre quise, entonces nuestra vida empieza a cuestionarse. Bueno, si yo no tengo una casa, entonces ¿qué será de mí? ¿Quién sabe qué pensarán de mí? Entonces no voy a ser una persona estable, entonces mis hijos... Entonces empieza el pensamiento personal ahí a traer a tu mente con un poco de juicios. Entonces es ahí donde surge con cómo te estás relacionando tú con el dinero. Eso es muy importante uno tenerlo presente. La relación que estamos teniendo con el dinero es lo que hace que nosotros nos desestabilicemos en nuestra vida, porque le estamos dando más importancia o le estamos prestando mucha importancia a ese dinero, o sea, desde afuera le estamos dando más importancia a nuestro bienestar. Y eso es lo que yo creo que todo el mundo consigue en la vida. Nuestro propósito es crear bienestar y felicidad, pero creemos que el bienestar está en el dinero. Creemos que el bienestar está en el esfuerzo, en el querer controlarlo todo para poder, y en el sacrificio. Entonces, cuando surge ese pensamiento del querer darle una interpretación al dinero, entonces, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida con respecto a ese pensamiento? No sé, Carolina, ¿tú qué tengas para aportar? Bueno, buena pregunta, Iraima. Yo me voy, aparte de lo que tú dijiste para complementar, es cierto, Adri, no necesitamos de dinero para vivir en bienestar, por un lado. Por el otro lado, yo puedo decir que tenía muchas creencias limitantes en cuanto al dinero, muchas, que eran miedos infundados. Sin echarle la culpa a nadie, porque obviamente yo soy responsable de lo que está en mi vida. Yo escuchaba mucho, no, es que no vamos a llegar a final de mes, no, es que manipulación, soy hija única, entonces manipulación con mis padres en cuanto al dinero. Infinidad de cosas, si compramos esto no podemos comprar esto. Entonces yo fui creciendo con un montón de cosas ilimitantes en cuanto al dinero. Por ende, eso empezó a influir mucho en mi vida, mucho. ¿Y yo qué hice? Los 3 principios dicen, no hay que cambiar nada, todo es perfecto. Pero yo, Carolina, mi experiencia, que esto se trata de experiencia humana, personal e individual, cambié muchas creencias limitantes en cuanto al dinero. Otra vez, dejé fluir, confié en mis propias capacidades y empecé a confiar más en mí, de que yo aquí tenía algo para generar dinero, algo mucho. Hay veces no somos
conscientes de lo increíble que es nuestra capacidad para generar dinero. Y me empecé a relacionar con personas que me decían, y yo lo veía increíble, me decían, no, a mí eso de trabajo de 8 a 5, no, porque a mí me encanta vivir en mi vida con flexibilidad de tiempo y sin jefes. Y decían, grandes emprendedores, o sea, gente emprendedora aquí, decía, y yo quedaba así perpleja, Ira, decían, pero si mañana se me acaba un negocio, yo sé cómo producir el siguiente negocio. Y yo, wow, qué gente tan increíble. Yo nunca había escuchado eso. Entonces, es importante el dinero para pagar las cuentas, por supuesto, y los viajes y todo lo que queramos darnos, y vivir el día a día, por supuesto. Pero hay algo muy cierto en los 3 principios que dice, confía en que hay algo más grande que tú, que siempre te va a soportar. Siempre. Y eso caló muy dentro de mí. Siempre. Entonces yo, ¿cómo hago? Cuando me quedé sin trabajo en Colombia, me quedé sin trabajo y fue una angustia horrible. Ahora, ¿cómo voy a vivir? Pero para mí eso fue, y lo sentía en el plexo solar, un miedo increíble. Pero cuando eso pasa, las señales empiezan a pasar y empieza el universo a decirte, eres capaz de hacer esto, puedes hacer esto, mira este camino, mira, ahí sueltas todo lo que tú quieres controlar y empiezas a confiar. Y cuando confías, las oportunidades aparecen en todo sentido, en personas, en oportunidades de trabajo, ¿qué más? En alguna plata que te debían, todo. Pero yo tuve un gran aprendizaje en cuanto al dinero. Creo que mi mayor aprendizaje cuando les cuento que me robaron en este apartamento, era un apartamento ficticio. Fue cuando dije, bueno, ya aquí que ya toqué fondo, tengo que confiar y volver a salir, porque más abajo de la tierra que hay, no sé, espacio vacío, ya tenía que volver a surgir. Y fue ahí cuando solté, otra vez, hablando de quererlo controlar todo, solté y confié. Y aquí pude generar el dinero que quiero. Si no es de una forma, es de la otra. Sobre todo este país que da infinidad de oportunidades. Pero sí es algo muy interno, es algo que está aquí. Aquí en el inconsciente, sobre todo. Está en uno hacer el clic y ver todas las oportunidades y ver que eres una persona con todas las capacidades para generar dinero de formas increíbles. Y esto lo dice una persona que hace 3 años estaba muerta del susto con el dinero. Claro, y es que cuando dejamos de juzgar el dinero, de darle interpretaciones y de etiquetar o clasificar qué es lo que significa para una persona el dinero, empezamos a soltar el miedo al dinero. Exacto, es verdad, es verdad. Ahí es cuando empezamos a soltarle el miedo. Quitémonos más bien del lado. Empecemos más bien a eso, a confiar en nuestra propia grandeza y también en confiar de que hay alguien que está ahí, que nos está cuidando a nosotros, que está siempre acompañándonos, que no tenemos que hacer nada para que las cosas sucedan, porque ahí mismo, de nosotros mismos, que somos esa fuente de vida, provienen las cosas, emanan todas las cosas. Así es, Adri. También hay una persona que pregunta, miedo y edad. Miedo y edad. Bueno, empiezo hablando con respecto a... yo solté también todo lo que son números. Sí, solté todo lo que eran números, solté todo lo que son números en mi vida, lo solté. Dejé de soltarlo. Mi edad, mi peso, tuve problemas de peso también. Cuánto medía, me comparaba con las demás personas, todos esos números que nos controlan, digámoslo así, que son miedos, los solté. Es solo un pensamiento, Carlos y los demás, es solo un pensamiento. ¿Por qué? Porque veo personas que a los 20 años están viejos, ni malo ni bueno, completamente viejos, paralizados emocionalmente, anulados, lleno de miedos. Y hay personas, 60, 70 personas, y lo veo en toda clase de nacionalidad, fuertes,
vigorosos, enfocados, emprendedores, soltando miedos. Yo lo solté mi edad, porque cada vez, por supuesto, si nos veamos al mundo real, al mundo de allá afuera, al mundo de la forma, siempre va a haber gente más joven que uno, siempre. Y más inteligente, y más delgado, y más 90-60, 90, y más bello, y cada vez más flacas. Pero también he visto, ¿sabes qué, Adri? Con respecto a lo del peso, cada vez más inclusión a las gorditas. Lo he visto a la presentadora de Miss Universo, que la contrataron gordita y preciosa. Otra vez, es que con eso estoy diciendo que el poder está dentro de uno, que no es la edad, ni el peso, ni lo que yo haya estudiado, lo que me marca a mí, no es. Y yo siempre les digo a mis coaches y a la gente y a las charlas, no cedan su poder personal a nadie. Y cuando nos importa demasiado estas cosas, estamos cediendo nuestro poder personal. Porque, ojo, siempre va a haber gente mayor y menor que uno, más gordo o más flaco que uno. No nos podemos comparar, somos únicos, individuales, donde vayamos. Y cuando cuando reconocemos que el poder está dentro de uno mismo, somos capaces de comernos el mundo, independiente de edad, de forma de figura física, independiente de estudios. He visto gente allá afuera que ha hecho cosas increíbles sin un estudio, solo con el bachillerato o sin bachillerato. Es ahí cuando veo la grandeza del ser. Es increíble. Y en cuanto a la edad, eso es. Gente a los 18 años anulados, sin saber qué hacer de la vida, aburridos. Gente a los 70, llenos de vida, con muchas cosas por hacer, generando negocios, generando ideas, generando creatividad, en todo aspecto, en todo espectro. Es increíble. Es solo eso, un número más. Eso es lo que yo tengo por aportar. Gracias, Caro. A mí lo que se me viene, Carlos, a la mente para contestarte esta pregunta es que yo también escuché una frase muy bonita por ahí que me llegó en mi correo, que decía, ¿en qué te estás enfocando? ¿Te estás enfocando en todos los años que te faltan o que has vivido, o te estás enfocando más bien en tu bienestar, de disfrutar la vida, enfócate más bien en lo que te falta para tener bienestar en tu vida, en los años que te faltan para tener bienestar en tu vida, para tener felicidad. Disfruta más bien de eso que te falta, no de todos los años que has vivido, porque muchas veces, claro, todos sabemos que va a llegar un fin. Nosotros somos seres espirituales viviendo experiencias humanas y a todos nos va a llegar nuestro fin. Y si nos enfocamos en eso, que son nuestros años, más bien enfoquémonos en eso que estamos disfrutando, en el momento presente, en disfrutar, en el goce de la vida. Y más bien dejémonos de enfocar, porque eso son ideas, eso es una idea más que viene a nuestro pensamiento, en cuánto me falta o qué será, o en nuestro futuro. Nos preocupamos mucho por lo que va a venir en nuestro futuro. Entonces, más bien yo te invito a que lo veas como una idea más que hay dentro de ti, que realmente lo que en este momento podamos vivir y lo que en este momento podamos disfrutar es más importante que pensar en todos los años que o hemos vivido o cuánto nos falta para vivir. Más bien disfruta momento a momento en ese bienestar que es nuestro propósito de vida. Eso es como lo que yo te quiero aportar, Carlos. Esperamos que te hayamos contestado tu pregunta. Iraima también, muchas gracias por tu aporte y esperamos que también te hayamos contestado la pregunta, Iraima. Bueno. ¿Alguien más quiere decir algo, aportar algo, hacer algún comentario, pregunta? Los miedos siempre van a estar ahí, se presentan todos los días. Entonces identifiquemos cada mañana qué siento hoy, porque estoy bajo tanto estrés.
tanta angustia, tanta desesperación? ¿Qué es? Hay una emoción detrás, solo es eso, un pensamiento que lo podemos hacer cambiar así. Así es, ese es el poder de nuestras vidas, ese es el poder de decisión, que cada uno lo tiene. Claro, por aquí hay otro comentario de Carlos. Los jefes que he tenido me han traído y me han bajado autoconfianza. Ese es otro de los miedos que tenemos, de nuestra autoestima y nuestra autoconfianza en la vida. Y yo creo que eso es otra parte que nosotros hemos hablado en otros conversatorios, y es acerca de creer en nosotros mismos, de confiar en nosotros mismos, que fue lo que Carolina dijo ahora. Cuando nosotros nos amamos, cuando creemos en la grandeza que hay en nosotros mismos, eso está en nuestra mente, que viene a nosotros de sentirnos vulnerados, de sentirnos que tenemos baja autoestima, que no confiamos, que no tenemos esa confianza en nosotros mismos, y pensamos que vienen de las personas. Entonces, yo te invito a reflexionar otra vez en esta charla para que la escuches con atención y te des el permiso de mirar en una dirección de que un miedo no es más que un pensamiento, una idea que hemos validado año tras año, y un miedo es una emoción que estamos sintiendo. Y esas emociones siempre, siempre vendrán de una idea que nosotros validamos, que damos por cierto. Así es, Adri, qué bonito. Yo, ¿qué tengo por decir por esto? Compañeros, nadie nos hace nada sin nuestro consentimiento. Nadie. Hay situaciones muy difíciles, yo lo sé, pero está en nosotros poderlas cambiar. O nos blindamos y no dejamos que nos afecte, o las cambiamos. Nadie nos hace nada. Somos responsables, absolutamente responsables, de las consecuencias o nuestro día a día, de lo que está pasando en nuestra vida. Entonces, otra vez, no cedamos nuestro poder personal a nadie. Nada ni nadie nos puede quitar nuestra paz personal. Nada ni nadie. Así es. El poder está dentro de nosotros. Y no es de poder, de superhéroes, que puede verse así. Es esa fuerza interior que te habla cuando tú dices, no más, no aguanto esto más. Llámese pareja, llámese jefe, llámese compañeros de trabajo, llámese situaciones difíciles. ¿Quién no ha tenido situaciones difíciles? Pero nos han hecho tan increíbles que solo eso, tomar una decisión y decir, no más. Pero está en mí seguir ahí, en esa tónica, en esa dinámica, o parar, hablar, renunciar, decir, comentar, jefe, tal cosa. Está en mí. No hay nadie ni nada que nos haga daño, solo somos nosotros. Claro, y es que ahí es cuando estábamos hablando del empoderamiento en charlas pasadas. Ahí es cuando nosotros nos empoderamos, cuando nosotros empezamos a hacernos responsables de nuestras propias experiencias. Sí. Entonces, las personas no tienen influencia en lo que nosotros sintamos. Siempre, siempre lo que nosotros estemos sintiendo y eso que estamos sintiendo son experiencias que estamos viviendo. Entonces, cuando nosotros nos empezamos a hacernos nuestros responsables de nuestras propias experiencias de vida, de nuestro malestar, de nuestro sentir, de esas emociones de angustia, de preocupación, de sentir inseguridades, de sentir que tenemos baja autoestima, de sentir que no somos suficientes. Ahí es donde está nuestro empoderamiento, porque ya nos empezamos nosotros a ser responsables de nosotros mismos. Por aquí, espero que te hayamos respondido la pregunta, Carlos. Por aquí también hay otra inquietud acerca de hablar en público. Eso también es una idea que se nos viene a nosotros muy a menudo. Y yo te cuento, Maggie, que cuando yo estaba en el colegio y en la universidad, uno de los mayores temores que yo sentía era hablar en público.
Y yo decía, yo jamás voy a ir a un salón de clases a hablar en público porque qué miedo. A mí me temblaban siempre las manos. Yo el miedo lo manifestaba con voz temblorosa y con manos temblorosas. Y ahí mismo yo me delataba con eso. Entonces, más miedo sentía, porque me daba pánico que la gente me viera en ese estado. Yo sudaba. Ay, a mí me corría la gota, mis manos se ponían sudorosas, temblorosas, y repetía las cosas. No me daba cuenta que las repetía. Entonces, cuando me sentaba, porque claro, alguna vez me tocaba salir al tablero a hacer alguna exposición, las mismas compañeras se burlaban de mí y me decían, Adriana, repetiste las cosas como 3 veces. ¿No te diste cuenta? Y yo, no, yo tenía mucho susto, no me pregunten de eso, yo no soy capaz. ¿Y cómo te parece, Carolina, que estando en la universidad, claro, eso pasó en el primer semestre de la universidad y en los años de colegio? Cuando yo llegué a la universidad, yo sentía que en todas las materias había que exponer. Eso fue lo que nos dijeron a nosotros en todos los semestres. Aquí se viene es hablar en público y aquí se viene es a empezar ustedes mismas a modular y a expresarse en quiénes son y cómo es que tienen que ir a las empresas. Porque como yo estudié administración de empresas, pues yo tenía que ser una buena oradora, pues, y exponer todo lo que los profesores nos ponían. Y te cuento, Carolina, que yo jamás me imaginé que yo iba a salir allá adelante porque me acordaba de lo que pasó cuando yo estaba en el colegio. Y yo decía, no, a mí me va a volver a pasar lo mismo. Pero, tuve la impresión de darme cuenta que eso venía de una idea que yo estaba aquí, de un problema de inseguridad, de un problema de autoestima, de que yo me creía como que yo no era capaz, que yo de pronto hablaba muy mal, que se iban a burlar de mí, que a mí se me iba a olvidar todo. Entonces empezaba aquí a un poco de pensamientos a traer a mi mente y eso era lo que hacía que yo no fluyera con naturalidad en las exposiciones. Claro. Pues, oh sorpresa, Carolina, cuando empecé a enfrentarme, porque yo fui otra vez a la universidad, yo les confieso que hice 2 carreras, fui de nuevo a la universidad cuando tuve mis hijos, y ese fue otro de los miedos que enfrenté, ir a la universidad casada, con hijos, y yo ya tan mayor, y todos los muchachos de 17 y 18 años allá sentados en un salón. Yo me tuve que bajar de mis tacones y de mi vestido, y yo fui a la universidad de nuevo, sin enjuiciar. Yo estoy muy vieja, yo a esta edad no se debería estudiar, bueno, un poco de pensamientos que venían a la mente de uno. Entonces, Carolina, vengo a esto porque yo cuando empecé a darme cuenta que no era más que una idea que yo había validado en el colegio, de los miedos que yo sentía a hablar en público, eso se borró de mi mente, y cuando yo salí al tablero en la universidad, cuando hice la segunda carrera, me di cuenta que ¿dónde estaba el miedo? Yo ya no sentía miedo. Yo me sentía la persona más empoderada para hablar. Yo hablaba y todo el mundo decía, uy, Adriana, ¿pero qué es eso? Me felicitaba y me decían, pero qué discurso tan bonito. Yo lo hacía con una fluidez y una naturalidad que hasta yo misma me sorprendí. Pero ¿sabes por qué, Carolina? Porque yo me acordé que cuando yo estaba ya con esos nervios y sudando y me temblaba la voz y las manos, yo estaba aquí pensando, se van a burlar de mí, me voy a equivocar, yo no soy suficiente, lo que yo voy a decir es una bobada, aquella lo dijo mejor que yo, entonces me ponía a comparar. Yo sí. Cuando salí aquí en la universidad, a mí no se me venía nada en la mente de esos pensamientos. Entonces, claro, surgió naturalmente mi discurso. Y les confieso, jamás me iba a imaginar
que yo iba a hacer estos conversatorios. Qué Precisamente porque algún día pensé en eso que les estoy diciendo. Porque algún día pensé en todo ese mundo de pensamientos de inseguridad, que yo decía que yo no era capaz de enfrentarme a un público. Y mira, aquí estoy. Aquí está. Y esto no fue preparado, nunca tomé clases para hablar en público, nunca le presté importancia a esas muletillas, a esa forma de expresarnos cuando vamos a hablar. No, pues entonces pon las manos aquí, cuidaditos, vas a mover de esta forma la boca o de esta forma las manos. Esos son puras ideas, esos son puros pensamientos que se nos vienen a nosotros y no nos dejan actuar, nos paralizamos totalmente. Es verdad. Lo único que tengo para decir e ir concluyendo Claro, no te estoy escuchando, seré yo. Hola. Lo único, ¿me escuchan? Ah, no, ya, sí. Lo único que tengo para decir e ir cerrando estos conversatorios, porque es importante respetar el tiempo, aunque nos ha encantado toda la acogida que hemos tenido hoy, y por ende se puede extender un poquitico, es que hay que enfrentar los miedos. Y ya, cuando los enfrentamos y vemos para atrás, wow, es que no era tan difícil, wow, es que lo hice súper bien, wow, me están felicitando. Es increíble lo que pasa, lo que se siente, la emoción. Nada, enfrentémoslos y sé tu mejor versión y ya. Vamos a ir cerrando, Adri, para respetar el tiempo de los participantes, por supuesto. Muchísimas gracias por todo. Recuerden que esto está siendo grabado y va a ser expuesto en Coaching de Transformación en nuestro canal de YouTube y en el grupo de ICG. Muchísimas gracias de nuevo. Cada jueves a las 11 de la mañana aquí con un nuevo tema. Gracias a todos, sigan con sus actividades y perdón por estos 15 minutos de más. Muchas gracias a todos. Caro, una feliz tarde. Feliz tarde, un abrazo. Gracias a todos. Chao. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias por el aporte de todos. Chao.